Buen día para todos, mi nombre es María Fernanda Herrera. Vamos a hablar de China a partir de Deng Xiaoping. Algunos de los temas a tocar son los antecedentes, luego vamos a hablar de quién fue Deng Xiaoping, de sus reformas, la inspección del sur y la expansión económica y por último el legado que Deng Xiaoping dejó. Vamos a dar una breve introducción. En septiembre de 1976 Mao Zedong muere y ya en octubre Huang Guofeng junto con Ye Jiajin y Wang Dongxin arrestan a la banda de los cuatro dándole como fin a la revolución cultural. A finales de la década de los 70, Deng lanza el programa llamado Bonland Fashion, el cual más adelante les explicaré. La República Popular China emprendió reformas económicas, las cuales se les llamó reforma de apertura. Estas tenían como objetivo alcanzar grandes cifras de crecimiento económico. En 1978 entraron en desarrollo las reformas económicas, las cuales se dividieron en dos fases, una a finales de los 70 y principios de los 80. Esta se enfocó en la descolectivización de la agricultura, la apertura del país a la inversión extranjera y el permiso a los emprendedores de iniciar empresas. Ya la segunda fase de la reforma inicia a finales de los 80 y 90. Esta ya tenía como objetivo la privatización y la concentración de la mayor parte de la industria estatal, asimismo como el levantamiento del control de precios. Bueno, China fue uno de los países más grandes y avanzados del mundo antes del siglo XIX, pero ya para el siglo XIX y XX la economía de China se va al piso, tomándose un tiempo en recuperarse, siendo en los años 30. Las colectivizaciones de Mao tenían como objetivo obligar a los campesinos a pagar unas cuotas supremamente elevadas de industrialización, haciendo pues que estos bajaran la producción de sus cultivos y de sus cosechas. Ya a partir de la muerte de Mao, sus principales seguidores, dirigidos por la banda de los cuatro se le dio el nombre a un partido comunista de China. Estos fueron expulsados y puestos bajo arresto tras la muerte de Mao porque los acusaban de cometer crímenes y abusos durante la Revolución Cultural. Con esta con este arresto de la banda se le da fin al experimento social que había iniciado Mao en el 66. La banda de los cuatro fue derrocada en un golpe y los reformistas guiados por Deng Xiaoping tomaron el poder. Deng Xiaoping nació en Guangwan, Sichuan, el 22 de agosto de 1904. Fue hijo de Deng Wemin. Ya para el año 1919 inició con su tío Deng Xiaosheng a estudiar francés en un colegio. A partir de esto, en 1920, él va a Francia a trabajar y a estudiar al mismo tiempo con muy pocos recursos. Y es ahí donde ya en Francia entra en contacto con algunos estudiantes chinos, los cuales se relacionaban con el movimiento comunista de China. Deng Xiaoping fue conocido como un líder prudente frente al radicalismo iniciado por Mao en los años del gran salto adelante que fueron entre el 1958 y 1961. Lanzó una famosa sentencia la cual decía gato negro, gato blanco, poco importa si caza ratones. Esta la lanzó en contra de la doctrina maoísta. Ya para el 1962 y el 65 tuvo que dedicarse a reparar los daños económicos que había dejado los excesos del presidente y toma como ejemplo la revolución cultural iniciada en 1966 y esta se vuelve como uno de sus principales objetivos. A partir de esto, fue un periodo histórico en la República Popular de China en el cual Deng Xiaoping encabezó un programa que intentó corregir los errores de la revolución cultural que había lanzado Mao Zedong. Este programa desmanteló gradualmente las políticas maoístas, las cuales pues iban de la mano con la revolución cultural. También rehabilitó a millones de víctimas que fueron perseguidas durante la revolución y pues inició varias reformas sociopolíticas, dándole orden al país de manera gradual. El Boulan Fashion fue considerado un periodo de transformación muy importante en la historia de China, que dio inicio al programa de reforma y apertura a partir de diciembre de 1978.
Con la llegada de Deng Xiaoping al poder, se inicia un programa de liberalización que se enfrentaría a los grupos más conservadores del Partido Comunista Chino. Este programa se conoció como las Cuatro Modernizaciones, las cuales incluía la industria, la agricultura, la defensa nacional, la ciencia y la tecnología. Aunque estas políticas no empezaron como tal con Deng Xiaoping, estas políticas iniciaron con Zhou Enlai, un dirigente que procedió desde los 60 en el trabajo de esta comisión para realizar las cuatro modernizaciones. Fue Deng Xiaoping quien las puso en marcha y quien creó las políticas necesarias para su correcta implementación. Ya para el 79 al 84 inician las reformas iniciales. Inició reformas dedicadas a sustituir las políticas que fueron impulsadas por Mao. Estas estaban caracterizadas por su alto contenido ideológico. Las primeras reformas de Deng comenzaron en la agricultura. Para finales de los años 70 la producción de alimentos era muy escasa. También se dio la descolectivización de la agricultura. Se abandonó progresivamente el sistema maoísta de economía, el cual era planificado. De esta manera se pudo incrementar la productividad y sacar a zonas del país de la pobreza, fomentando la migración de mano de obra hacia otras ciudades. En cuanto a la industria, se eliminaron los precios fijos al trabajo y a los bienes. También se presentó un sistema dual de precios, lo que dio como lugar a la creación de empresas privadas. Se abandona la desconfianza extranjera. Esto permite las importaciones dependiendo del sector que las necesitara. También la flexibilidad en los precios fue incrementada, expandiendo así el sector de los servicios. Parte de sus medidas también incluyó la apertura de zonas industriales que fueron en 14 ciudades y la creación de 4 zonas económicas especiales. Estas tenían privilegios para la inversión extranjera. Estas regiones se convirtieron en motores de crecimiento para la economía nacional. Las zonas económicas especiales que se crearon una de ellas fue la de la ciudad de Shenzhen. Esta sufrió una gran transformación y hoy en día suele describirse como el Silicon Valley chino. Ya para el 31 de enero de 1979 se fundó la segunda industria, Shekong de Shenzhen. Esta se convirtió en la primera área experimental de China en abrirse. También el modelo de Shekong de desarrollo se formó gradualmente, plasmado en su famoso eslogan que decía: el tiempo es dinero, la eficiencia es la vida, y este luego se dispersó en distintas partes de China gracias a Deng Xiaoping. Ya la segunda etapa de las reformas son las reformas industriales graduales, que estaba entre 1984 y 1993. Durante este periodo, las políticas de Deng Xiaoping continuaron más allá. Se dio una privatización de menor nivel de empresas del Estado. También un notable desarrollo fue la descentralización del control estatal, haciendo básicamente que los líderes locales pudieran incrementar el crecimiento económico y privatizar el sector estatal. Asimismo, reabrió la bolsa de Shanghái, la cual fue cerrada por Mao 40 años atrás, así como la bolsa de Shenzhen. También se aumentó el tamaño del ejército y se reintrodujeron los grados militares. Se aportó dinero para escuelas de calidad. Los mejores estudiantes eran enviados al extranjero y después los traían de vuelta para que pudieran implementar su conocimiento en las industrias y empresas del país. Ya más adelante la economía había crecido bastante, pero aún así con todo esto se dieron grandes pérdidas, las cuales con ingresos del Estado fueron compensadas. La inflación jugó un papel muy importante, siendo esta un gran problema para el país. Por primera vez el sector privado había superado al sector público en cuanto a la participación del PIB, del Producto Interno Bruto. En cuanto a la inspección del sur y la expansión económica, Deng impuso un criterio de que la liberalización de la economía debía continuar en marcha. Se dio ahí la inspección del sur. A sus 88 años de edad, Deng Xiaoping sorprendió y visitó las ciudades sureñas, las cuales fueron Cantón, Shenzhen y Zhuhai, además de Shanghái, hablando de las reformas que había
implementado, dejando en claro que estas debían continuar. Ya Deng Xiaoping muere en Pekín a los 92 años de edad, el 19 de febrero de 1997. Ya en sus últimos años de vida, él había estado apartado de la vida pública debido a su enfermedad de Parkinson, pues apenas podía comunicarse con sus allegados. A pesar de esta enfermedad, él se siguió considerando como un líder supremo en China, incluso después de haber dejado la política. A pesar de la muerte de Deng, que fue en 1997, las reformas continuaron bajo sus sucesores, que eran Jiang Zemin y Xu Yongjin, quienes eran grandes reformistas. Entre 1997 y 1998 ocurre una privatización en la que todas las empresas del Estado, excepto algunos monopolios, fueron liquidados y sus activos vendidos a inversores privados. Ya entre el 2001 y el 2004, el número de empresas propiedad del Estado disminuyen y durante este periodo Jiang y Xu redujeron los aranceles, las barreras comerciales y algunas regulaciones. También reformaron el sistema bancario y desmantelaron buena parte del sistema de asistencia social que era el que años atrás había implementado Mao. Ya para el 2005, el sector público constituía solo el 30% del PIB, ya era una presencia menor que en muchos países occidentales, pero aún así algunos monopolios estatales permanecían, como en la industria petrolera y la bancaria. En cuanto al impacto en el crecimiento mundial, China es vista como un motor de crecimiento mundial. El aumento de la demanda china cubre el 50, 40 y 66% del crecimiento de exportaciones de Hong Kong, de Japón y de Taiwán. Todo esto ayuda a revivir las economías tanto de Japón y Asia sudoriental. Los líderes asiáticos ven el crecimiento de China como un motor de crecimiento no solo para China, sino para toda Asia. En cuanto a su legado y la valoración histórica, según algunos de sus partidarios, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China contó con más de 1.000 millones de habitantes. También inició una época de desarrollo económico con apenas algunos precedentes históricos. También se dice que pues, a pesar de los problemas sociales que se derivaron de las reformas económicas, consideran que las políticas de Deng Xiaoping sacaron de la pobreza absoluta a millones de chinos y dándole como lugar a la República China Popular en la senda de convertirse pues en una de las superpotencias económicas del mundo. A raíz de pues todo lo ocurrido, frente tanto como a los éxitos y a sus fracasos, Deng Xiaoping ha sido muy criticado por su forma de gobierno, que era un poco autoritaria, y por su papel de ser tan decisivo en el uso de la fuerza contra los manifestantes, que fue en el 89. Pero por otro lado, algunos analistas consideran que el estilo de gobierno de Deng fue mucho más humano que el de Mao Zedong, porque a diferencia de Mao, Deng no promovía el culto a su persona y la represión de las libertades individuales. Fue mucho más leve que en la época de Mao. Junto pues a todas estas visiones, tanto positivas como negativas, Deng Xiaoping fue criticado tanto por el abandono de la ortodoxia comunista y pues la introducción de las políticas económicas capitalistas, las cuales él implementó. También lo responsabilizan de haber arrebatado a los trabajadores y campesinos pues el control del Estado para dejarlo en manos de los grandes burócratas y de los empresarios. No obstante, pues ya con todo lo anteriormente mencionado, Deng fue considerado un líder muy bueno para China, trajo cosas muy buenas como las reformas que implementó, las cuales trajeron muchas consecuencias buenas para China. China hoy en día es conocida como uno de los grandes gigantes asiáticos. Bueno, y eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención.